delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor. Samuel 5:3 dice: y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Yahvé. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, volviéndose a levantar de mañana al día siguiente. He aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Yahvé, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Ahora, ¿se acuerdan? Solamente para resumir. En muchas facetas de nuestras vidas, no todo es eliminado. O sea, sería lindo que todas las cosas sean cortadas. No quiero decir lastimosamente, pero mientras vivamos, hermanos, vamos a vivir en la carne. Aun cuando Israel tenía que pasar la tierra prometida, Dios dejó tribus. ¿Se acuerdan que hemos hablado de las tribus? Y cada tribu que tenían que enfrentar el pueblo de Dios era para aprender y someterlos en el camino y llegar a la tierra prometida. De la misma manera, Dagón no es eliminado de raíz. A Dagón le quedan, ¿ya? Entonces hay cosas en nuestras vidas que Dios nos permite, permite que quede, la carne va a quedar. ¿Para qué? Para aprender a luchar, para poderla someter al Señor Jesús. Por eso Gálatas 5:24 dice, no, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esa carne es el tronco de Dagón, que lo vamos a ver más después. Es algo que Dios ha dejado. Pero Dagón siempre va a caer a la presencia del Señor. El arca representa a Jesús, el arca representa el Evangelio, la gracia del Señor. Cuando lo dejaron los filisteos en su templo, en su lugar antisanto, en un lugar que era contrario al lugar santísimo de Dios, dice que alabaron, hicieron muchas cosas y lo dejaron en la oscuridad. Y en esa oscuridad Dagón pensaba que era el rey, aunque es un Dios que no existe, ¿verdad? En realidad. Y dice que en las tinieblas y en la oscuridad Dios hizo la obra. Es igual con nosotros. Cuando nosotros no teníamos esperanza, no es que nosotros hemos hecho algo en nuestra vida, sino Dios lo ha hecho. Había una oscuridad, unas tinieblas. Pero cuando vino la gracia y el Evangelio, Dagón quedó postrado delante de Dios. Y hemos dicho, muchos tienen a Dagón en su vida. Muchos agarramos todavía a Dagón que quiere esclavizarnos. Pero cuando crucificamos, cuando quedamos crucificados con Jesús, cuando crucificamos la carne, pues atamos todas estas cosas. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿por qué no es eliminado totalmente? Porque Dios ha dejado esas batallas para nosotros. Pero Dios siempre nos ha dado la victoria, siempre nos ha dado la salida, porque juntamente con la tentación, Él siempre nos da la salida. Pero esas batallas se siguen librando y las libraremos hasta que nuestro Señor llegue otra vez. Ahora, dijimos, ¿no? Debemos someterlo a los pies de Dios. O de lo contrario, Dios va a intervenir y va a quebrar a Dagón, pero a veces cuesta esto en nuestras vidas, ¿ya? A pesar que este ídolo había sido sometido por Dios, los filisteos volvieron a levantarlo. Este es un trabajo que el enemigo hace. Nunca, si hay algo que, no quiero decir imitar, ¿no? Pero si hay algo que el enemigo hace es perseverar. Él siempre persevera. Y si alguien ha sido libre de alguna situación de Dagón, los filisteos siempre lo vuelven a levantar. Ahora, estos filisteos pueden ser muchas áreas de nuestras vidas, amigos, situaciones de volver a esos lugares, es que los filisteos lo levantan. En esta situación solamente Dagón había quedado postrado, entonces ellos lo volvieron a levantar. De la misma manera en la vida, muchos quedan, diremos, en las mismas situaciones en que cuando hemos salido del pecado por ciertas situaciones en la vida, los filisteos o nuestras pasiones hacen que Dagón se levante. Pero eso no quiere decir que Cristo no vino a nuestra vida, no quiere decir que no tuvimos libertad, sino lo que pasa es que las circunstancias, las situaciones de no poder saber crucificar la carne hicieron que Dagón se levante.
1 Corintios 15:33 que dice: no se dejen engañar, bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Cuando tenemos una amistad que no es en el Señor, o nos manejamos en lugares de donde hemos salido, a veces son los filisteos, y los filisteos siempre quieren levantar a Dagón otra vez, ¿ya? Entonces, pero la gracia de Dios lo destroza siempre. La victoria de Dios siempre va a ser total. Leamos 1 Samuel 5:4. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Yahvé, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado Dagón el tronco solamente. Y ese tronco que hablamos es el remanente. Las 2 manos, la siniestra y la diestra del pecado, habían sido eliminadas. No había acción. O sea, cuando Dios actúa, Él quita las cosas de nosotros. Pero no solamente fue quitado las manos, sino fue decapitado. Su cabeza fue quitada, todo pensamiento, todo gobierno que existiera en el pensamiento. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Cabeza decapitada, sin autoridad, sin poder, y sus manos cortadas, sin acción. El pecado inerte. Perdón que vaya un poquitito. Les dije, ¿no ve? Eso es gracia. La gracia del Evangelio hace eso en nuestras vidas. Por eso el libro de Filipenses dice, no, aquel que empezó la buena obra, la terminará. Y eso es empezar. Cuando Dios empieza la obra, la termina hasta el final, aunque tenga que decapitar. Y eso es un aspecto que va hasta el final. Le cortó las manos, la cabeza, solo quedó el tronco, un remanente. No tiene autoridad, no puede ejercer autoridad, no tiene acción. Cuando nosotros estamos crucificados con Jesús, el enemigo no tiene autoridad sobre ti. El Señor es tu autoridad. Por eso dice, juntamente crucificados con Cristo. Pero el tronco es el problema, el tronco es el que queda. Dice que el tronco era la parte del pez. Las manos cayeron, la cabeza, pero el pez continuó. Y dice que ese tronco aún lo volvieron a reedificar los filisteos. Entonces ese tronco que yo le estoy hablando es el pecado que aún puede hostigarnos. O sea, a lo largo de nuestra vida, a lo largo del ministerio, el pecado siempre va a estar detrás de nosotros. La Biblia dice, si alguien dice que no tiene pecado, es mentiroso, y le hace mentiroso a Dios, porque vivimos en esa situación. Es el tronco. Mira lo que dice Job 14:9. Miren, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Entonces el tronco es fatal, hermanos. Que el tronco quede ahí es fatal. Pero no hay que hacer que reverdezca. No podemos permitir que vuelva a levantarse otra vez en nuestros corazones. Más bien someterlo en la cruz de Cristo. Someterlo en la alabanza, en la oración. Subyugando este cuerpo en espíritu al Señor. Cuando este reverdece, puede volver a tomar la vida de un cristiano y hacerlo volver a caer. ¿Cuántos cayeron así? ¿Ya? Entonces es muy importante tener un encuentro con el Señor. Ahora, Juan 1:10 que dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces cada día vamos a combatir con el pecado, todos los días de nuestra vida, pero no podemos permitir que el pecado reverdezca en nosotros. La Biblia dice, no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, la carne siempre quiere, siempre anhela. Si tú le satisfaces, pues reverdece el tronco. Un señor aborigen de Estados Unidos, de esa nación, dijo, no, yo tengo 2 animales en mí, son feroces. Y alguien le preguntó, ¿y cuál es el más feroz? Al que yo lo alimento. El pecado es igual. Cuando nosotros alimentamos al pecado, que le damos la ocasión de reverdecer, reverdece. Por eso la Biblia dice que nosotros somos árboles plantados junto a corrientes de agua viva. Y la corriente de agua viva es el Espíritu Santo que nos hace reverdecer con frutos para vida eterna. Pero reverdecer en el enemigo es terrible. Y Satanás siempre va a buscar esa situación. ¿Ya? La palabra cortados es karad. El ídolo simplemente no se había caído y roto, sino que había sido desmembrado y cercenado. Entonces cuando Dios hizo eso, lo desmembró y lo cercenó, prácticamente lo decapitó. Este Dagón no era nada delante de Dios. Toda acción en las manos quedó reducida al poder del Señor. Toda soberanía, toda autoridad en su cabeza quedó en nada. Por eso Dios nos pide que nos sometamos, que busquemos siempre su presencia. El pecado, hermanos, siempre nos va a alcanzar. Siempre nos va a alcanzar. Pero el problema es no que nos tome, o sea, no que agarre nuestras vidas. La única manera de no pecar, ¿cuál es? Agarrarnos y sostenernos del Señor. El tronco va a continuar. La historia dice, ¿no?, que cuando hicieron esto con Dagón,
Cayó de su pedestal, esta vez cayó desde su pedestal, sus manos quedaron en el umbral, su cabeza también quedó ahí. Entonces dicen que por miedo no pisaban el umbral, pero así deforme como estaba, lo volvieron a hacer otra vez a Dagón, ¿ya? Lo volvieron a hacer. Pero para nosotros los hijos de Dios, el Señor lo destrozó en nuestras vidas. Por eso ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El tronco continúa, pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Me agarro de Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces el enemigo siempre quiere agarrar un remanente para destrozarnos. Pero nunca olviden, nosotros reflejamos la gloria del Señor. Primera Corintios, Segunda Corintios, ¿alguien me corrige? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Alguien me lo corrige? Vamos a ver 1 Samuel 5:5. Estoy un poquito cansado, van a disculpar. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Ahora, ¿qué pasó? Cayó Dagón, sus manos fueron cortadas esta vez. No solamente quedó postrado ante el arca, sino dice que fueron cercenados sus manos. Les dije, toda acción, porque cuando nosotros estamos crucificados con Cristo, están atadas en la cruz. Entonces, cuando nuestras manos están atadas en la cruz, el poder del enemigo está cercenado de nosotros. Pero dice que tan grande fue la catástrofe, hermanos, que los filisteos no se atrevieron a pasar el umbral, porque dice que las manos cayeron en ese lugar y la cabeza. Porque ellos, ¿qué decían? ¿Ya? A pesar de que su enemigo, el enemigo de Dios, había sido derrotado, humillado, ellos decían: si pisamos el umbral, las manos están ahí y nuestro ídolo se puede enojar, y si pisamos se puede levantar. Entonces, por eso dieron la vuelta y hasta, dice, ¿no? Hasta en lo que habla la Biblia, no volvieron a pisar el umbral. Tienen temor, superstición, cree que si pisan van a irritar al espíritu o a demonios residentes en las manos de su Dios. Entonces no querían pisar. Fue grande la humillación que le hizo Dios a Dagón, ¿ya? Pero lo tremendo de esto es que aún viendo todo este poder, dice que los filisteos rechazaron al Señor y no lo aceptaron. Porque uno dice, ¿no? Deberían haberse convertido algunos filisteos. No me habla mucho la Biblia, porque debían haberse sorprendido por el poder del Señor, ¿ya? Podían haber dejado a Dagón, pero había un problema. Dejar a Dagón implicaba vivir una nueva vida, implicaba vivir conforme a las cosas del Señor, y eso los filisteos no estaban dispuestos a hacer. Por eso los filisteos lo volvían a levantar una y otra vez a Dagón, ¿ya? Una y otra vez. Entonces, por eso los filisteos no querían, y es el mismo problema que a veces hoy hay. Cuando uno no quiere dejar de hacer algo, Dagón siempre se levanta. Eso debe ser cortado desde raíz. Esa es una forma de trabajar de los filisteos. Y los filisteos preferían vivir con Dagón a pesar de ver las maravillas de Dios y aceptarlo a Él. No permitían los cambios. Cuando conocemos a Cristo, debe haber cambios en nuestra vida, ¿ya? Fue más fácil que volverlo a levantar a Dagón, fue más fácil volverlo a reconstruir, fue más fácil volver a hacer lo que él era antes. Era mejor, ¿ya?, estar con la vida anterior que tener una vida distinta. Ellos no querían cambiar su manera de vivir ni su pensamiento. Aunque las manos de Dagón habían sido decapitadas de su cabeza, ellos quisieron vivir. Y como les decía, según la historia y la mitología, algunas leyendas que cuentan, dice que lo volvieron a levantar otra vez a Dagón y del tronco lo volvieron a hacer sus manos y su cabeza. No querían cambiar su accionar, no querían cambiar su pensamiento. Entonces este Dagón fue totalmente un espíritu que agarró a los filisteos, ¿ya? Entonces, un ministro de alabanza no debe ceder nunca a reconstruir su vida antigua. La vida antigua es algo que ha quedado atrás. La Biblia dice, no, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Jamás debemos volver a un estilo de vida anterior. Hay maldiciones, en Josué nos habla, ¿no? Aquel que vuelva a reconstruir los muros, los cimientos, la puerta, tiene maldición sobre los hijos. Entonces no podemos permitirnos, hermanos, volver. Pero estos hombres, los filisteos, como no eran cristianos, volvieron siempre a su vida. Ni siquiera, a pesar de ver el poder de Dios, nunca cambiaron su manera de vivir.
permanecieron fieles a lo que ellos estaban haciendo. Entonces nosotros cuando salgamos necesitamos cambiar nuestra vida y mantenernos en esa situación. De aquí vamos a ver ya mejor la gloria de Dios en el arca. 1 Samuel capítulo 5 versículo 6. Y se agravó la mano de Yahvé sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Aquí la historia es triste en el sentido del pueblo de Dios. Nunca el pueblo de Dios quiso recuperar el arca. Lo perdieron. Elí murió, dijeron: no, el arca de Dios ha sido traspasada a la gloria de Dios, lo hemos perdido. Hubo llanto, tal vez hubo pesar en ellos, pero nunca hubo el deseo de recuperarlo. Hasta con David, en el tiempo de Saúl, nunca se recuperó el arca. ¿Y quién recuperó el arca? Fue David, aunque lo trasladó de distinta manera y Dios también castigó, que lo vamos a ver más después. Entonces, como nadie del pueblo de Dios recuperaba lo que era de Dios, Dios mismo intervino para recuperar su gloria. Dios mismo intervino en la escena y empezó un trabajo. Si bien el arca estaba ahí y ellos pensaban que habían triunfado, el arca de Dios iba a hacer estragos. A ver, veamos, la palabra agravó es keved, que viene de la misma palabra kabad, más o menos, que dice, se endureció, se hizo pesado. La palabra kabod es el peso de Dios de la gloria. Es lo que Dios refleja su gloria en nosotros, el peso de su gloria. Pero la palabra keved es un peso de toda, ¿cómo le puedo decir? De la ira de Dios, del castigo de Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre los filisteos. ¿Ya? Los filisteos no reconocieron, no honraron a Dios, la estatua cayó, vieron cómo hizo Dios un milagro, pero lo que ellos hicieron fue volverlo a levantar. Entonces Dios tuvo que intervenir y hizo cosas terribles, ¿ya? La Biblia dice: Dios con su mano pesada se glorificó a sí mismo. ¿Por qué? Porque sus hijos, el pueblo de Dios, no lo hizo así, ¿ya? Entonces Dios mismo honró su nombre. Dios mismo ante los ojos de los filisteos mostró quién es Dios y quién es el único Dios. Lo triste y lo lamentable es que ahí no estaban los hijos del Señor. Cuando en la iglesia de pronto se apagan las cosas del Señor, el Señor interviene, porque es su iglesia. En Mateo dice: no, Él es su iglesia, yo edificaré mi iglesia. Y Dios hizo la obra. Pues yo les digo una y otra vez, no es mi obra, no es la obra de nadie. Dios interviene. Y cuando la gloria desaparece, Dios mismo va a intervenir para recuperar su iglesia. Son tiempos de gloria que estamos viviendo. Las cosas sagradas que tenían los filisteos, para ellos no tenía ningún sentido, pero agarrarlo mal estaba trayendo su propia condenación. Vamos a ver cómo los filisteos entienden, ¿ya? ¿Cómo entienden? Ellos entienden de una manera muy especial, inclusive mejor que los hijos de Dios. Cuando Dios habla y el pueblo no escucha, Dios va a buscar maneras de obrar. Y Dios va a usar maneras especiales de que su pueblo reaccione a las cosas que están pasando. Entonces muchas veces esas cosas que Dios hace son duras, ya sea sobre la iglesia, sobre la persona, sobre quien sea en nuestras vidas. La mano de Dios es pesada y empieza el juicio de Dios. ¿Qué pasa con el pueblo filisteo? Como no los reconocieron, como no lo honraron, pensaron que era un accidente, una casualidad, pensaron que el ídolo había caído, ¿ya? Entonces dice que Dios los hirió con tumores. Y aquí vamos a ver un poco la historia. ¿Qué dice Apocalipsis 9, 20, 21? Nos recuerda algo. Cuando empezó Dios a castigar y vino el juicio de Dios en Apocalipsis, ¿qué dice la Biblia? Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Habían caído juicios, pero Apocalipsis dice que el carácter de los últimos hombres, de los últimos tiempos, tampoco va a tener arrepentimiento. No van a renunciar a las obras de sus manos, no se van a arrepentir de las cosas que hacen. Y esa característica de los filisteos, si se da cuenta, acompaña hasta los tiempos finales. Y esa característica es la que les condena, porque si no hay arrepentimiento, solamente
solamente hay juicio de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Dios? Dice que se agravó la mano de Yahvé sobre los de Asdod y los destruyó, ¿ya? Los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Por qué los filisteos dijeron: no, ya no queremos el arca? Antes era su trofeo, ahora dice: ya no queremos más el arca. Porque Dios los empezó a herir con tumores. La palabra destruir es shamem. Ellos quedaron estupefactos, atónitos, asombrados, maravillados con lo que iba a venir. Fue terrible, hermanos, lo que vino. La otra palabra hirió es que Dios los afligió, los derrotó, los destrozó y los castigó. Pero no había ejército judío, no había un ejército israelita. Fue Dios solamente. Dios intervino y Dios hizo la obra. Yo creo que necesitamos en este tiempo, aunque este peso de Dios es terrible, hermanos, es un peso de Dios para cambiar las circunstancias, para cambiar al pueblo de Dios. Y eso, hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado como iglesia. Vamos a ver qué pasó. Tumores. La palabra es Ofel, que significa montículo, fortaleza, lugar secreto. Ahora vamos a ver esta palabra tumores, porque dice que Dios los hirió con tumores, ¿ya? Probablemente se refiere a la enfermedad llamada hemorroides, una hemorroides hemorrágica, la cual parece haber sido acompañada con disentería, flujo sangriento y úlceras en el ano. Ahora, dice que se hicieron montículos, tumores ahí, ¿ya? Y dice la Biblia, en esa palabra ofel, significa fortalezas, algo que el enemigo había vuelto fuerte y que no había renunciado, y eran cosas secretas que ellos tenían. Y Dios tuvo que intervenir para que eso saliera de las vidas de ellos, y la situación fue terrible. Ahora, quiero ver esto. Algunos autores dicen que fue esa la situación, una hemorroides con sangre, con flujo de sangre, ¿ya? Que era terrible, con diarrea y úlceras. Y lo más grave es que dice como que vinieron las ratas, los ratones, porque vinieron los ratones. Dice que esto originó la peste bubónica. O sea, muchos sugieren que fueron ambas situaciones las que pasó, ya sea la hemorroides hemorrágica o como también la peste bubónica, por los bubones que se ocasionaba, ya, los ratones. A ver, leemos 1 Samuel 6:5. Por consiguiente, hagan las figuras de los tumores y de los ratones que destrozan el país y den honra al Dios de Israel, pues tal vez deje de castigarlos a ustedes y a los dioses y a la tierra de ustedes. Entonces, supuestamente, como les digo, no hay una situación clara. No solamente fue la hemorroides que hubo sobre ellos, sino la peste bubónica. Entonces aparecieron los ratones y se empezaron, dice, a comer los granos, todos los cereales, lo que significa la fibra. Entonces peores, algunos estoy hablando, ¿no? La Biblia no me refiere, pero yo estoy desarrollándolo. Inclusive llegaron a tener estreñimientos fuertes, más la hemorragia, más los tumores. De verdad que los filisteos sufrieron bien harto. Por eso dice la palabra, quedaron estupefactos, atónitos, asombrados, porque estaban viendo que no solamente su Dios fue derrotado, sino la mano de Dios estaba pesado sobre ellos. Fue terrible lo que sufrieron, hermanos, ¿ya? En la figura anterior yo les mostraba y lo vamos a ver, ¿no? Más o menos los ganglios inflamados eran así por la peste bubónica, generalmente en el cuello, en las axilas o en las ingles, ¿ya? Se inflamaban. Y vamos a ver más o menos qué significa eso. Se inflamaron, en algunos casos reventaron, y hay ciertas situaciones que un poco nos habla la historia, ¿ya? Entonces les dijeron, ¿no? Por consiguiente, hagan figuras de los tumores y de los ratones. Entonces cuando los filisteos tuvieron que ser libres, hicieron pues tumores de oro, reflejando ya sea los tumores de las hemorroides o los tumores que había en sus cuellos, las bolas que existían, ¿ya? ¿Por qué? Porque se conocía que algo estaba destrozando el país. Entonces dice que la peste bubónica, o llamada también peste negra, porque las manos se volvían negras. Dice que cuando la peste bubónica apareció en Europa, eliminó la tercera parte de la población. Más o menos como 50 millones de personas murieron por la peste bubónica. Dice que es mortal. Y esta enfermedad hasta ahora no ha sido erradicada, todavía sigue, aunque controlada, ¿no ve? Entonces, ¿qué pasó? El organismo que provoca esta peste bubónica es la Yersinia pestis,
ocasionada por ese pulgón que está más o menos en el otro lado, que traían las ratas, los ratones. Entonces cuando aparecieron los ratones, trajeron también estos pulgones, y estos pulgones empezaron a picar a los filisteos y les metieron este virus, este microbio a los filisteos, y ellos empezaron a tener estos problemas, ¿ya? Entonces se transmite a los humanos mediante las mordeduras de pulgas que se alimentan de roedores infectados. El dolor fue fuerte. Hay historias de los judíos increíbles, cómo los atacaban los ratones. Bueno, ya estas son historias de sus leyendas, ¿verdad? Pero dice que sufrieron increíblemente los filisteos, terriblemente, ya sea por los ganglios inflamados que existían o ya sea por la hemorroides hemorrágica que tenían. Entonces tuvieron que hacer algo ellos. Y aquí vamos a aprender una lección que ellos hacen, que es terrible, que la iglesia debería aprender. Ahora, esta peste bubónica producía inflamación y sensibilidad en los ganglios linfáticos. Ahora, estos ganglios linfáticos como le digo, protege nuestro sistema, o sea, protege de ataques que existen a nuestro organismo, ¿ya? Pero está en las ingles, en las axilas y en el cuello, y se levantaron estos bubones que se llama, ¿ya? Entonces estos ganglios linfáticos combaten infecciones. Muchos dicen que inclusive viene el cáncer por esta situación, porque las defensas caen. Funcionaban como filtros y atrapaban virus, bacterias que causaban enfermedades. Y antes que infecten otras partes del cuerpo, venían las defensas. Entonces cuando los glóbulos blancos combatían, eso se hinchaba, dice, o sea, producía la protuberancia. Pero tal fue el ataque sobre los filisteos, que la situación fue crítica. Murieron muchos filisteos quedaron postrados como Dagón delante de Dios, reconociendo que Él es el Señor. Pero había un problema en ellos, y eso quiero ver con ustedes, ¿ya? Tienen más o menos, dice, el tamaño de un huevo de gallina. Cuando afecta a los pulmones se llama peste neumónica. Entonces, cuando no se lo combate con antibióticos, y bueno, los filisteos no conocían eso, por eso ocasionó una peste en Europa. Cuando pasaba la siguiente fase era la peste neumónica, o sea, atacaba los pulmones con una fiebre, tos, sangre, y casi después de los 2 días morían. Por eso murieron cualquier cantidad de filisteos, ¿ya? Causa insuficiencia respiratoria, shock dentro de los 2 días de la infección. Es mortal si no se trata. Pero el otro ataque que hacía la peste bubónica era en la sangre, que se llama la peste septicémica, que era peor todavía, ¿ya? La muerte era más inmediata todavía. Todo eso atacó a los filisteos. ¿Todo por qué? O sea, la pregunta es ¿por qué? Porque ellos se preguntan y dicen ¿por qué? ¿Qué debemos hacer? Por tratar inadecuadamente el arca del pacto. Miren, si a nosotros los hijos de Dios, Dios nos trata con disciplina, porque hemos agarrado mal el arca, porque no hemos hecho el trato justo, y es grave, ¿no? Ni se acordaron, Dios mismo se defiende. Imagínense lo que es en el mundo. Pues la Biblia dice, ¿no? Si el juicio que va a venir, si apenas los hijos de Dios vamos a ser salvos, imagínense los del mundo. Pero cuando leímos Apocalipsis, la gente no quería arrepentirse, no quería volver a las cosas de Dios. Y dice la Biblia que Dios va a hacer tratos en la iglesia para volver a Él. La peste bubónica fue un trato de Dios, trato de misericordia, trato de amor para que ellos volvieran a Dios. Pero ese trato ni aún así entendieron. La batalla, hermanos, la guerra que hizo el Señor para santificar su nombre fue terrible sobre los filisteos. Y estos filisteos no pudieron librarse. Dice que son 5 ciudades, pentápolis de los filisteos, 5 ciudades. Gad, Ecrón, Gaza, Ascalón y Ecrón, son 5 ciudades. Las 5 ciudades fueron atacadas, ¿ya? A ver, leamos 1 Samuel 5:8. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gad. Ahora, eso es lo terrible, ¿no? Viendo cómo Dagón había caído, viendo cómo había quedado postrado, viendo cómo así había sido cercenado, mantenían que sus dioses eran más fuertes. Ahora, cuando yo hablo de Gad, ¿quién habitaba en Gad? ¿Quién era oriundo de Gad? Goliat. Era una ciudad de gigantes. Pensaban que el arca se iba a someter sobre gigantes. Entonces agarraron el arca y quisieron pasarlo a Gad para que ahí se sometiera el Señor. Pero ¿qué pasó en Gad? Y pasaron allá el arca del Dios de Israel, y aconteció que cuando la habían pasado,
la mano de Yahvé estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento. Y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande. ¿Y qué pasó? Se llenaron de tumores. Y nuevamente la peste arrasó. Si en Europa les dije que han muerto 50 millones, imagínense la Pentápolis de los filisteos. Llegó a Gat y empezó, hermanos, y niños grandes, imagínense a los niños con hemorroides, con esos ganglios. Era terrible la situación que pasó con ellos. Dice que era un gran quebrantamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, porque ellos insistían. Pensaban que su Dios era más poderoso. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: ha pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Cuando vieron que estaba viniendo, entonces ya los de Ecrón empezaron a tomar recaudos para que no los mate. Pero yo me pregunto, ¿no? Viendo la gloria de Dios, ni aún así se sometieron. Por eso Apocalipsis dice, ¿no? Aún viendo tantas cosas, no había arrepentimiento en ellos. Y esa es una característica de los filisteos, si hablamos de un espíritu. No permite que nos arrepintamos, no permite que reconozcamos que estamos mal delante de Dios. Y ese problema fue. ¿Y qué pasó con Ecrón? Y enviaron y se unieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar. No queremos, ya no queremos. Pensábamos que nuestros dioses eran más poderosos, pero no queremos más el arca. Y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Mire, Dios no necesita de un ejército, ni sus ángeles intervinieron, no nos dice mucho, Dios mismo. Ahora, si bien mandó sus ángeles, pero fue una peste terrible que asoló. Si alguien no defiende el nombre de Dios, Dios mismo se va a defender. Hoy, hermanos, el mundo a veces insulta al Señor. Hoy le quitan la honra al Señor. Hoy dicen muchas cosas de Dios. Pero si nosotros no lo defendemos, Dios lo va a defender. Y hermanos, es nuestra tarea defender la gloria del Señor. Muchos dicen en el Apocalipsis, morirán, les cortarán la cabeza, les costarán, pero defenderán el nombre de Dios. Hoy a veces la gente insulta, grita. Hay una palabra que se llama la apologética, que es defender la fe. Mucha gente no sabe defender la fe y deja en ridículo a nuestro Dios por falta de conocimiento doctrinal. Entonces aquí los filisteos dicen, no, devolvámoslo. Dios hizo estragos, Dios mismo se defendió, Dios mismo hizo que su honor estuviera. Ahora, lo interesante que es en Ecrón se encontraba otro Dios, Baal-zebú, ¿ya? O Baal-zebú. Otro Dios, o como muchos los judíos le decían, el Dios de las moscas, por la inmundicia existente. Pero también se lo conoce como el príncipe de los demonios. Entonces, ¿qué hicieron? Lo llevaron. No nos refiere mucho a las otras ciudades, porque pasaron, pero sí nos habla de ¿qué? De 5 ciudades, 5 tumores, que nos refieren a las 5 ciudades de la Pentápolis de los filisteos. O sea, la peste arrasó todo eso. Y cuando arrasó la peste ahí, lo llevaron a la última ciudad, Ecrón, pensando que el príncipe de los demonios iba a parar la peste e iba a avergonzar al Señor. Pero hermanos, ningún Dios, ni Dagón, ni Baal, ni Belzebú, puede con el único Dios verdadero. Cuando Dios se decide hacer algo por nosotros, por su pueblo, Él lo va a hacer, hermanos, a pesar de que nosotros no usemos ningún medio para defender al Señor. Dios lo va a hacer. El libro de Mateo, capítulo 12, 24, que dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Por más que sea un príncipe, Dios va a ejecutar su plan. Miren, hoy necesitamos creer en el Señor. Necesitamos saber que Dios va a llegar al buen término, va a llegar al final de lo que Él ha dicho. Yo sé que a veces hay momentos duros, críticos, difíciles en nuestras vidas. Estamos pasando momentos difíciles y es como si nos hicieran pasar por las 5 ciudades, porque ahora nosotros tenemos el arca aquí adentro, la presencia del Señor, y quieren eliminarnos, quieren que nosotros nos postremos a Beelzebú, a Dagón. Pero hermanos, la presencia de Dios siempre va a ser triunfante, siempre nos va a llevar de gloria en gloria. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer. Y aún a nosotros nos faltan las fuerzas, hermanos, y estemos derrotados, Dios va a defender su nombre. Y estas ciudades pasaron el más grande y trágico problema de enfermedad y tuvieron que hacer algo. Miren lo que dicen ellos. ¿Me ayudan, por favor?
en 1 Samuel capítulo 6, 1. ¿Qué hacemos con el arca de Yahvé? 2, 3. Como el cofre del pacto de Dios ya había estado 7 meses en su tierra, los filisteos mandaron a llamar a sus sacerdotes y adivinos, y les preguntaron: ¿qué podemos hacer con el cofre del pacto de Dios? ¿Cómo podemos enviarlo de vuelta a su lugar? Ellos les contestaron: si lo regresan, deben enviar también ofrendas para pagar por el error de haberlo capturado. Solo así sanarán de los tumores y entenderán por qué Dios no ha dejado de castigarlos. 7 meses en territorio filisteo. Si hay algo que el enemigo hace es perseverar para mostrar que él es más fuerte, pero sean 7 semanas, Dios siempre es más fuerte. ¿Ya? 7 meses, ¿por qué no enviarlo en la primera semana? ¿Por qué no enviarlo en la segunda semana? ¿O por qué no enviarlo en el mes? Los filisteos insistieron en tener al arca y tenerlo bajo su dominio o a un Dios derrotado. Pero no fue así. Entonces, como el cofre del pacto de Dios ya había estado 7 meses en su tierra, los filisteos llamaron a sus sacerdotes y adivinos, porque ya no sabían qué hacer. La situación era crítica en sus niños, en la gente, los gritos. Sus 5 ciudades estaban siendo afectadas. Y sacerdotes y adivinos vinieron. Y ellos no conocían las cosas del Señor, pero necesitaban hacer algo y les preguntan: ¿qué podemos hacer con el pacto, con el arca del pacto? ¿Qué podemos hacer con el cofre del pacto de Dios? Esta pregunta tiene que ser para nosotros, hermanos. Si bien son filisteos, nosotros deberíamos preguntarnos lo mismo. Si yo tengo la presencia de Dios, ¿qué debo hacer? Esa era una pregunta. Cuando le preguntaron en Hechos, ¿no? ¿Qué debemos hacer, señores? Y el Señor dijo: arrepiéntanse de su pecado. ¿Qué debemos hacer? Si tú tienes el cofre, si tú tienes la presencia del Señor, ¿qué debes hacer? ¿Qué dice? ¿Cómo podemos enviarlo de vuelta a su lugar? Ahora ya quieren deshacerse, ya no quieren saber más. Ellos le contestaron: si los regresan, deben enviar también ofrendas para pagar por el error de haberlo capturado. Tienen que pagar. O sea, el hecho de manejar la presencia de Dios sin ningún temor, el hecho de manejar el arca sin conocimiento, ¿qué producía? Un precio. Ahora, pero esta gente es ignorante, no conoce. Pero ¿qué de nosotros? Que la Biblia nos ha instruido cómo manejar el arca. Solo así sanarán de los tumores y entenderán por qué Dios no ha dejado de castigarlos. Ahora, seguiremos la historia. No se sometieron al Dios de Israel. Entonces al final dijeron: más bien nos deshaceremos, más bien no lo tendremos. ¿Ya? El libro de Job, el capítulo 21, 14 dice: dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Si bien uno no se somete a Dios, entonces quiere deshacerse de Dios. Como los filisteos no quisieron someterse a Dios, dijeron: tenemos que deshacernos. Porque si seguimos con el arca, nos va a destrozar. Hoy entendemos, o sea, los filisteos están diciendo, ¿no? Entendemos que manejar el arca como nosotros no es correcto. Preferible es deshacernos. Y eso no puede ser una idea cristiana, ¿no? Eso piensan los filisteos. No porque Dios haga algo en tu vida, te discipline, te corrija, te lleva por los senderos. Si tú no entiendes eso, digas: no, prefiero deshacerme. No, nosotros somos educados por el Señor. El arca siempre va a hacer que Dagón se postre. Va a haber momentos duros en nuestras vidas, momentos que vamos a pasar de aflicción. Pero si estamos en el trato de Dios, no me puedo deshacer, pues no puedo olvidarme por un problema. Lastimosamente muchas veces en la iglesia, en nuestras vidas, en uno mismo, cuando el problema es fatal, entonces yo lo voy a dejar, no voy a estar más. Por eso Job dice, ¿no? Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Hay gente que dice: yo prefiero no saber de Dios, porque sabiendo me condeno más. Ecrón clamaba, pero no clamaba para alabar a Dios. Clamaba ¿para qué? Para que nos libren del arca. Este es otro tipo de clamor, ¿ya? No se convirtieron al Señor. Viendo todos los milagros, los tumores, no se convirtieron. Quería que Dios se apartara de ellos. Una vez cuando estuvo Jesús y libró al endemoniado gadareno, los que vivían en esa región de Gadara les rogaron al Señor que se fuera de sus contornos.
preferían vivir con sus cerdos que tenerlo a Jesús. ¿Se acuerdan? Dice que había cerdos y estos de Gadara eran judíos, de una tribu muy especial del Señor. Pero habían caído tanto que quedaron reducidos a criar cerdos. Entonces, cuando Jesús vino a librar al demonio gadareno, los demonios le pidieron permiso para ir a los cerdos. Y dice que entraron y los cerdos se despeñaron. Y cuando los pastores, miren, pastores de cerdos, vieron este acontecimiento, les rogaron a Jesús y le dijeron, por favor, sal. Nosotros queremos nuestros cerdos, no queremos ser libres. Y hay cosas así que todavía pasan, hermanos. Esta es una actitud filistea. Ahora, ¿entendible en los filisteos? Sí, pues. Pero no en nosotros. Dios nos va a corregir. Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Y no porque el trato de Dios sea fuerte en nosotros, yo lo voy a dejar a Él. Y decir entonces yo dejo. No, necesito estar con Él. Y si la mano de Dios es pesada, es para bien en mi vida. ¿Ya? Pero ellos, ¿qué querían? Seguir su vida pecaminosa sin ningún estorbo. Entonces decidieron que nos deshacemos del arca. Se deshacieron del arca. Y fue, cuando veamos la próxima lección vamos a ver eso. ¿Ya? Se deshacerían con una ofrenda. Y los adivinos les dicen, no, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué hacemos? Ahora, a la próxima historia vamos a ver cómo hacen un carro nuevo, los bueyes, vamos a entender qué significa todo esto. ¿Ya? Pero lo que los dicen los adivinos, no, den una ofrenda. Si se acuerdan, esto vamos a ver, deben enviar también ofrendas. Porque hay que pagar el error de haberlo capturado. Entonces la pregunta es, ¿yo con una ofrenda puedo borrar mis pecados, hermanos? ¿Yo puedo traer la mejor ofrenda en dinero y puedo coimarlo hacia el Señor? Por mucho dinero que nosotros traigamos, eso no calma las cosas. Lo único que nos cambia es la sangre de Cristo. Entonces ellos le trajeron ofrendas en oros, en ratones de oro, en tumores de oro. Pero por muy buena que sea la ofrenda, todos tenemos que enfrentar a Dios y estar ante su presencia algún día. He escuchado muchos hermanos que decían, no, les ofrecieron en el ministerio de Jimmy Swaggart en su tiempo, había gente, dice, que le ofrendaba cuantiosamente. ¿Para qué? Para que oraran por ellos, pero no querían convertirse y mandaban ofrendas. Recientemente hubo aunque lo aclaró, no sé hasta qué punto sea con Cash Luna, que dijeron, ¿no ve? Que le estaban dando carteles de droga, dinero. Y él trató de aclarar, ¿será cierto, no será cierto? Pero tratar de pagar con una ofrenda, con dinero, nuestra salvación, tratar de cambiar las circunstancias con dinero no está bien. Pero a los filisteos lo hicieron porque no sabían, ellos no conocían. La mejor ofrenda que nosotros podemos dar es una vida quebrantada, es reconocer que Jesús es el Señor. Entonces los filisteos pensaron que podían vivir con la presencia de Dios como los judíos y tener victorias y bendiciones. ¿Sabe qué pensaron los filisteos? Decían, ¿no? Cuando va el arca con los filisteos, Dios los acompaña. Cuando va el arca, Dios los bendice. Y donde el arca va hay bendiciones. Queremos esa presencia. Entonces se trajeron el arca pensando que Dios estaba ahí. Y ya hemos explicado esto. Y pensaron que podían vivir como los judíos. Pero había un problema en los filisteos. No sabían cómo era la manera correcta de manejar el arca. Y se lo trajeron el arca queriendo bendiciones, victorias y la presencia de Dios. Pero hermanos, la presencia de Dios hace que Dagón pues caiga. Si uno quiere la presencia de Dios. Entonces la presencia de Dios debe manejarla a su pueblo. Al final, cuando ellos ven que no se puede manejar la presencia de Dios como ellos pensaban, a la manera filistea, entonces ¿qué dicen? No, los devolveremos. Porque los únicos que pueden manejar la presencia de Dios, ¿quiénes? Son los judíos. ¿Ya? Porque desde que manejamos nosotros, los filisteos, vino toda esta tragedia a nuestra nación. Si aquí empezáramos una prédica, si desglosáramos esa prédica, ¿por qué vienen las pestes? ¿Por qué vienen las catástrofes en nuestra vida? ¿Por qué vienen los problemas en la iglesia? Porque no sabemos manejar la presencia de Dios. Yo tengo la presencia de Dios en mi vida, porque desde que Cristo vino, el arca es el pacto, ¿verdad? Es el cofre, todo eso, sintetiza la madera, es Jesús. Cuando yo recibí a Jesús, la presencia de Dios está en mi vida, el arca está en mi vida a través de su Espíritu Santo. Pero si no sé manejar la presencia de Dios, si quiero manejarlo como los filisteos, de manera inadecuada, y hacer lo que ellos hacen, viene pues la catástrofe. Por eso Dios exige a los ministros de la alabanza, a nosotros los que estamos, manejar bien la presencia del Señor.
Y miren, parece un poco hasta, como le digo, jocoso, pero entender esto, los filisteos se dieron cuenta de esto. Los filisteos dijeron, no podemos manejar la presencia de Dios como sea. No podemos. Desde que la hemos manejado como nosotros hemos querido, estos 7 meses hemos sufrido. Tenemos que devolverla. ¿Cómo lo devolvemos? Con ofrendas. Aunque ellos no conocían, hicieron la ofrenda para tratar de aplacar la ira del Señor. ¿Ya? Entonces, las tragedias vienen cuando no sabemos manejar bien la presencia de Dios. Nosotros tenemos al Señor en nuestras vidas. ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué hicieron los filisteos? Reconocieron que la presencia de Dios no se la debe manejar como ellos la manejaban. Entonces, una fiesta de los filisteos, ¿cómo era? ¿No? Un acontecimiento de los filisteos, ¿cómo era? Tratar de manejar como los filisteos trae problemas en la iglesia. Sino, ¿para qué está pues la Biblia? ¿Para qué está todos los preceptos, las formas, las normas que el Señor nos ha dado? ¿Para qué está todo eso? Estaban las cosas de Dios ahí. Pero los filisteos no sabían, pero en su ignorancia entendieron ellos. Aunque no quisieron dejar su manera, su vida anterior, entendieron. No. Y alguna vez, no sé si usted se ha topado con alguien que no es cristiano, muy respetuosos del Señor. Muy respetuosos. Pero no quieren al Señor, porque dicen, no sé si alguna vez usted le ha compartido a alguien del Evangelio y dice, no, yo quiero recibir, pero yo no quiero ser como esos cristianos que reciben y vuelven al Señor. Perdón, vuelven al pecado. Si yo recibo, quiero recibirlo para siempre, caminar en Él. No sé si alguna vez escuchado eso. Y ellos dicen, no quiero ser como esos otros cristianos. Siempre dicen, cuando yo le comparto, dicen así, porque los filisteos entienden. Pero a veces nosotros como cristianos no entendemos y manejamos las cosas de Dios a nuestro estilo. Ahora, ese estilo nuestro es como de los filisteos. Entonces los filisteos manejaron a su estilo. Cuando la iglesia se maneja al estilo propio, casi digo, ¿no? A un estilo, qué sé yo, de aquí, del mundo, a un estilo filisteo, vienen las tragedias. Vienen. Y es terrible. Entonces, no es el estilo mío, no es mi manera, no es como yo quiero, sino es como Dios quiere. Los filisteos sabían que merecía el respeto el arca, pero ellos no podían consagrarse ni estar en santidad, porque ellos no querían esa vida, ellos querían vivir su vida anterior, ¿ya? Querían manejar su vida anterior. Pero esto nos trae una gran lección. Mucha gente en el mundo, sin tener el conocimiento de Dios, respeta más las cosas de Dios. Aunque eso no los va a hacer salvos, lógicamente. Pero yo creo que esta gente va a llegar al conocimiento de Dios. La Biblia no me habla, pero yo creo que muchos se han debido convertir de los filisteos, como cuando salieron de Egipto, ¿no ve? Muchos egipcios salieron con el pueblo del Señor porque vieron la gloria de Dios. Creo de alguna manera que muchos egipcios han debido conocer al Señor Jesús, o bueno, al Señor como Señor y Salvador. Pero necesitaba ¿qué? Respeto, consagración y santidad. Manejar las cosas de Dios a nuestro estilo no es correcto. ¿Cuál era la consecuencia? Úlceras, tumores, hemorroides, hemorrágica, plaga de ratones, y ellos se dieron cuenta que la presencia de Dios no se puede manejar con manos sucias. La Biblia dice, ¿no? ¿Quién subirá al monte de Dios? El de manos limpias, el de corazón puro. Ahora, si usted se da cuenta, y yo quiero hablar en generalidad, desde el más pequeño hasta el más grande, o sea, desde el pastor hasta el más pequeño, muchas veces manejamos las cosas del Señor con manos sucias. Nos hemos olvidado de la santidad, nos hemos olvidado de consagrar nuestras vidas al Señor. O hemos pasado por alto y hemos tomado hábitos que no son nuestros. Y hemos puesto prácticas filisteas en la iglesia. Y cuando vemos el carro nuevo, todas esas cosas, los bueyes, vamos a ver peor el estilo de los filisteos. Y como David, el rey David, va a hacer lo mismo y va a llevar en carro y Usa va a morir. ¿Ya? Entonces, la presencia de Dios no se puede manejar como sea. ¿Quiénes lo notaron? Los filisteos. Y sería una vergüenza que nosotros no lo notemos. Sería una vergüenza que nosotros no nos demos cuenta de esta situación. Y ese es un espíritu filisteo, un espíritu de Dagón que todavía sigue trabajando sobre la iglesia para que no tengamos las cosas del Señor. Miren, seguiremos. Si vamos a vivir como los filisteos, ¿ya? Mejor devolvámosla. O sea, dice, ¿no? Si vivimos como somos y queremos fiestas y vivir con Dagón, preferible que Dios se vaya.
¿no? Porque si Dios está con nosotros, vamos a morir aquí todos. Entonces, la Biblia dice, ¿no? O eres frío o eres caliente. Si eres frío, mejor quedarte frío, pero no te atrevas a jugar con la presencia de Dios. Entonces, los filisteos dijeron, seamos fríos, deshagámonos del arca. ¿Por qué? Porque si vivimos con el arca en un estilo de vida mundano, con costumbres mundanas, ya vamos a morir. No podemos llevar el arca. Estas son decisiones bien cortantes, pero creo que a la final buenas, aunque nosotros no debería haber, nosotros ya conocemos a Cristo. ¿Ya? Si hemos conocido a Cristo, nuestra decisión es servirle a Él. Pero ellos dijeron, no podemos vivir así. Y he escuchado gente, no, yo soy mundano y mundano voy a morir. No quiero hacerme la burla del Señor. Aunque no está bien tal vez lo que él piensa, pero de alguna manera tiene razón. Porque ellos vieron que muchos en la iglesia sí se hacen la burla y no toman en serio las cosas. Los filisteos, con su poco conocimiento de las cosas del Señor, con su ignorancia, razonaron esto. Y dijeron, devolvamos el arca. Y nosotros vivimos con nuestra vida, tranquilos pues. Aunque ellos no saben que el juicio va a venir igual, ¿no? Pensaban que se iban a hacer la burla de Dios. La presencia del arca va a seguir hasta el final, hasta el retorno del Señor Jesús. ¿Qué dice? Ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la envíen vacía, sino paguen la expiación. Entonces serán sanos y conocerán por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 naciones, 5 tumores de oro, ¿no ve? Y 5 ratones de oro por cada nación filistea existente, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Entonces la unión dijo, no, algo tenemos que hacer. Tenemos que pagar esta situación. La palabra pagar es shuv. Tenemos que apaciguar, tenemos que aplacar, hacer que el Señor desista de su ira. Vengan adivinos, vengan, aconséjenos cómo lo hacemos. Tienen que pagar. O sea, no hay otra. La ira de Dios está sobre nosotros. Su mano está pesada sobre nosotros. Ya tienen que pagar. Entonces tenían que pagar. La otra palabra es expiación, asham. Ofrenda por la culpa, falla, pecado, infracción, daño. 5 ciudades dañadas. Asdod, Gad, Ecrón, Ascalón y Gaza. 1 Samuel 6:17. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Yahvé. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gad 1 y por Ecrón 1. Entonces ellos piensan y dicen, ¿cómo pagamos la culpa? ¿Cómo resarcimos esta infracción que hemos hecho? Reconocieron que manejar el arca de manera incorrecta les trajo ¿qué cosa? Juicio. Y hablo de los filisteos, hermanos, reconocieron. Dijeron, no, tenemos que hacer algo. Entonces, paguemos una ofrenda, ¿ya? Por nuestra culpa. Y que así nos quite la ira de Dios. Nos quite. O sea, que ya no venga su mano sobre nosotros. Entonces los 5 príncipes acordaron eso para ser libres de esta plaga terrible que había. Ahora, eso no es correcto. Ahora estoy hablando de filisteos, pues. Ellos pensaban que de esa manera podían ser libres. En cambio nosotros no. La Biblia dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El precio por nuestra culpa, la expiación, fue hecha por Jesucristo. Él es la propiciación y la expiación por nosotros, ¿ya? Entonces, solamente podemos ser perdonados por la sangre de Cristo. Pero como los filisteos no sabían, trataban de pagar de muchas maneras. Así como el mundo, ¿no? Tengo que bailar 3 años, me he comprometido, tengo que pagar. Entonces trataban de ganar, cortar la ira del Señor, porque no conocían a Dios. Bueno, nadie les había hablado, pero la gloria de Dios se había manifestado. Muchos hablan de tantas cosas, hablan de tantas situaciones. Hace años atrás, y estando en el ministerio muy jovencito, escuché tantas profecías sobre la paz. Alguna vez una hermana estalló en llanto y dijo, no, he visto a la ciudad de La Paz abrirse y salir fuego de la tierra y los edificios caer. Y recientemente recibí una carta también de una hermana que habla lo mismo de la ciudad y dice por la idolatría existente, por las cosas que hay. México fue muy devastada por la situación de la idolatría. ¿Será que estamos en el mismo paso? ¿Será que estamos en el mismo camino?
Y a veces tratamos de pagar con ofrendas, bueno, no nosotros, no a la Pachamama, hacer cosas para que corte. Pero nada, hermano. Lo único que puede pagar la ofrenda, lo único que puede quitar la culpa, ¿qué es? La sangre de Cristo. No hay otra manera. El libro de Hebreos 9:22 que dice: según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre. Y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Es la sangre la que nos limpia, es la sangre la que nos liberta, es la sangre de Cristo, es la sangre del Señor. Entonces, en cambio, los filisteos pensaron en su propia opinión, pensaron ellos que con ciertas situaciones podían calmar la ira del Señor. Por eso, hermanos, creo y por mí, bueno, no sé si por usted, pero creo que por todos, hermanos, nadie puede decir que no tiene pecado. Todos estamos en el trato de Dios, pero la sangre todavía sigue siendo eficaz. La sangre todavía sigue caliente. Y la sangre de Cristo todavía le tiene terror al diablo. Y esa sangre todavía yo puedo ir aún a mi peor problema y pedir ser perdonado por la sangre de Cristo. No es que yo trabaje en la iglesia, no es que traiga una ofrenda, no es que porque participe en el ministerio, porque cante en el ministerio, yo voy a ser libre de la ira. Yo voy a ser libre de la ira por la sangre de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Por la sangre de Cristo. Y este es el tiempo, hermanos, que nosotros debemos ir a esa sangre preciosa, pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, ayúdanos. Los filisteos no conocían, entonces los filisteos hicieron a su estilo. En Jesucristo, por su sangre derramada, hay seguridad de su perdón. Ahora, ya Levítico hablaba esto, pues los israelitas sabían, pero no los filisteos. Levítico 6:7. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahvé y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofrendar. Entonces dice, no, si has cometido un pecado, si has ofendido a Dios, volvé pues a la sangre de Cristo, volvé a los pies de Jesús. La sangre de Cristo no solamente me ha limpiado los pecados pasados, sino los presentes y los futuros. La sangre sigue siendo eficaz. Mientras la gracia de Dios esté aquí, puedo correr a la sangre de Jesús. Por eso Levítico dice, no, el sacerdote hará expiación por sí mismo delante de Dios y obtendrá perdón de cualquiera de las cosas que hubiera ofendido a Dios. Por eso le vuelvo a decir otra vez, hermano, no soy perfecto, no puedo decir yo, hermanos, tengo problemas, mi carácter, qué sé yo, pero siempre voy a los pies y le digo, Padre, perdóname, que tu sangre venga a mi vida, porque si no voy a ministrar con ratones, voy a ministrar con lugares secretos. La hemorroides son lugares secretos, lugares escondidos, y esa ofrenda a Dios es abominación. No quiere Dios ese tipo de ofrendas. La mejor ofrenda, lo mejor que puedo darle al Señor es un corazón contrito y humillado, que Dios no lo desprecia. Colosenses 1:14. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados. Hoy la iglesia debería enseñar, porque vienen tiempos difíciles sobre la tierra. Bueno, estuve muy consternado, ¿no?, por lo que pasó en Caranavi. Mucha gente muriendo. No sé, la gente necesita de Jesús, necesita entender que solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado. Necesita entender que solamente por el sacrificio de Jesús encontramos salvación. Y hay mucha gente que está muriendo, hay mucha gente que sin conocer al Señor, mucha gente desaparecida. Necesitamos. Si de verdad, bueno, la Biblia lo dice, ¿no? Lo dice, y yo quiero solamente ponerlo. Si de verdad estas profecías son cumplidas sobre la paz, por la idolatría que existe, ¿a qué punto llegaríamos, hermanos? ¿Cuál sería la situación sobre nuestra querida La Paz? Necesitamos hoy compartir el Evangelio en el lugar donde trabajamos, en el lugar donde nos desenvolvemos, aún en el minibús. Yo le dije, yo vengo en un taxi, no pierdo el tiempo, yo le comparto al chofer, le dejo mi número. No me llaman, pero sé que algún día me van a llamar, sé que va a pasar. Le comparto el Evangelio. Porque si él muere sin Cristo, ¿dónde va a ir? Los juicios que vienen sobre la tierra, no solamente en La Paz, sobre el mundo entero, van a ser terribles, hermano. Y mucha gente no conoce de la sangre de Jesucristo. Trata de obtener perdón a través de muchas otras cosas, de ofrendas. Trata de obtener el perdón caminando de rodillas. Pero la única manera es ir a la sangre de Cristo. 1 Samuel 6:5. Por consiguiente, hagan las figuras de los tumores y de los ratones que destrozan el país y den honra al Dios de Israel,
pues tal vez deje de castigarlos a ustedes y a los dioses de la tierra de ustedes. Miren, hermanos, en el mundo siempre es tal vez, quizá. En Jesucristo hay seguridad de salvación. Aún hayamos fallado, yo tengo seguridad que Él me perdona. Aún haya sido la situación más crítica, yo tengo seguridad en Él. Si como el hijo pródigo me he desviado de los caminos, tengo seguridad que si vuelvo, Él me va a recibir. Pero no en los filisteos, no en ellos. Ellos no tienen la seguridad que nosotros tenemos. Permítame volverle a leer 1 Samuel 6:5. Por consiguiente, hagan las figuras de los tumores y de los ratones que destrozan el país, y den honra a Dios de Israel, pues tal vez deje de castigarlos a ustedes. Porque ninguna ofrenda puede quitar todo esto. Pero si tú vas a la cruz de Cristo, dice que Él fue castigado por mí. Él llevó en su cuerpo todo el pecado, toda la inmundicia y todo el castigo, aún el infierno mismo lo que me correspondía. Él lo llevó. Y tengo la seguridad de que soy una nueva criatura, de que Él me salvó. En Él no hay un tal vez. En Él es amén y amén. Seguridad en Él. Pero tengo que agarrarme de Él con todas mis fuerzas, estar seguro en el Señor. En cambio en el filisteo es tal vez, tal vez. Y la gente del mundo a veces, cuando alguna vez me llaman a orar y dicen, no, oramos, ya hermano he orado. Sí, pastor, ojalá que Dios escuche, dicen, ¿no ve? Tal vez Dios haga su voluntad. No, nosotros tenemos ¿qué cosa? Seguridad en Dios, seguridad de que Él lo va a hacer. Aún, si han presentado ofrendas, como no tenían instrucción, hicieron lo que ellos pensaron. Como la catástrofe era por los ratones, trajeron 5 ratones. Como había tumores, trajeron 5 tumores. Pero ellos, si hubieran sido instruidos, hermanos, nunca hubieran hecho eso. ¿Qué dice Levítico 5:15? A ver. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro, eso quiere decir por equivocación, no lo ha hecho intencionalmente. Entonces hay pecados que se hacen no por práctica, sino de manera que se le escapa a uno por su carácter, pero no lo hace intencionalmente. Dice, ¿no? En las cosas santas de Yahvé. A veces nos pasa, pues hermano, en la casa, en el hogar, nos pasa en el trato familiar, nos pasa en el trato del ministerio, que de pronto estalla algo y por hierro fallamos. Por hierro hablamos cosas que no son correctas. Entonces dice, si alguien comete un error así por hierro, en las cosas sagradas de Dios, manejando las cosas santas de Dios, ¿qué dice? Traerá por su culpa Yahvé un carnero sin defecto de los rebaños. Si hay pecados así, hermanos, que lo cometemos porque todavía caminamos con el tronco todavía de Dagón que nos quiere agarrar, si cometiéramos, tenemos que volver otra vez al cordero. Eso no sabían los filisteos, pero nosotros sí. No podemos presentar otra ofrenda, no podemos hacer otra cosa que volver a la sangre de Cristo. ¿Qué dice? Traerá por su culpa Yahvé un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Entonces, esa ofrenda siempre fue Jesús. Hebreos dice, ¿no? El Señor Jesús dice, Señor, ya los corderos ya no pueden quitar el pecado, lo están tapando. Prepárame un cuerpo, yo seré el cordero. Por eso cuando Juan lo vio, dijo, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Y esa es la única manera de volver. Los filisteos en su ignorancia no lo conocían, pero nosotros sí. Nosotros sí, hermanos, ¿ya? Es fácil diseñar otros métodos, otras cosas para reconocer a Dios, pero no están conforme a su voluntad. Si vamos hasta acá, hermanos, ¿qué está diciéndonos Dios? Vuelvan a las Sagradas Escrituras, vuelvan a la palabra, vuelvan a la voluntad de Dios. No practiquen cosas que los filisteos se han metido a la iglesia. Está en su palabra, es conforme a su palabra. Hay mucha gente que está muy enojada conmigo por estas prédicas. No quieren hablarme. He tenido problemas de muchos tipos, pero es que yo tengo que decir la verdad. No es conforme al estilo de los filisteos, es conforme a la voluntad de Dios. Y si molesta, amén, tenemos que seguir compartiendo esto. Levítico 7:1.
Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. Si tienes culpa, esta es la ley. En el lugar donde degüellen el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociarán su sangre alrededor sobre el altar. Entonces, ni los ratones, ni tumores podían quitar la ira del Señor. Por mucho dinero que se traiga a la iglesia, por mucho que trabajes en la obra y te desgastes, si no tienes la sangre de Cristo, no tiene sentido. Y hoy necesitamos volver a la sangre de Cristo. Y un ministerio, por muy bueno que sea, por muy buena ejecución que tenga, si no tiene la sangre de Cristo, es una ofrenda de ratones, es una ofrenda de tumores. Quiero ver esta última parte ya para despedirnos. Conocían a Dios a la manera filistea. Sabían lo que les pasó a los egipcios. Si no se arrepentían de su rebeldía, podrían suceder lo mismo que a los egipcios y Faraón en el desierto de Éxodo. Ellos dicen, no, bueno, se me pasó esa cita, dicen, no hagan eso, ¿ya? Por hacer así los egipcios quedaron reducidos, conocían la historia, sabían cómo en Egipto hizo Dios estragos con las 10 plagas, y ellos dicen, no hagamos que la ira de Dios caiga sobre nosotros, ¿ya? Entonces devolvamos el arca y paguemos esta ofrenda, porque si no, nos va a ir mucho peor. Ellos ya lo han dicho, ya con eso nos han predicado. Si no manejas de manera adecuada el arca, la presencia de Dios, puede venirte algo peor. Y así fue que Dios tuvo que cambiarlos a ellos. Y esta última parte, 1 Samuel 6:5, dice, haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones, y se acuerdan en la cita que hemos dicho, y le darán honra al Señor. No sé si puedo arreglarlo, pero en la cita anterior, voy a buscarlo acá, le voy a decir dónde está. Dicen, tienen que darle honra al Señor, ¿ya? Entonces, si le dan honra, Él va a perdonar los pecados. Entonces debería darse honra al Señor. Entonces, como ellos no dieron la honra al Señor, dieron la honra al Señor de manera distinta, ¿no? Dieron de manera una honra que no era correcta, que no estaba en las cosas del Señor. Fue algo equivocado que hicieron, ¿ya? A ver, voy a tratar de explicar, la próxima lo vamos a desarrollar mejor, estoy en borrador todavía, ya, pero trataremos de hacerlo ahí, ¿ya? 1 Samuel 6:5, ¿alguien léamelo para ayudarme? 1 Samuel 6:5, rapidito por favor. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros, y de sobre vuestros dioses, y de sobre vuestra tierra. A ver, otra vez leo. Escuchen esto lo que está diciendo. Ya la próxima la vamos a desarrollar, lo voy a ordenar. Otra vez leíto. Haréis pues figuras de vuestros tumores, y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros, y de sobre vuestros dioses, y de sobre vuestra tierra. ¿Cómo iban a dar gloria? ¿Perdón? Con tumores y ratones. Traigan esta ofrenda y den gloria a Dios. ¿Ya? La palabra gloria es kabod. Reconozcan la grandeza de su presencia, su esplendor, su magnificencia, su peso, pero con los tumores y los ratones. Entonces alababan al Señor, reconocían su grandeza, pero con una ofrenda inadecuada, una ofrenda que no era correcta. ¿Cómo se puede glorificar con tumores? ¿Se acuerda la palabra tumor ofel? Significa fortaleza. Y la Biblia dice, derribando todo argumento que se levanta contra el Señor, fortalezas escondidas, principios que estaban ahí metidos. Y esto es terrible, si lo vamos a ir desarrollando la próxima, porque cuando el arca llega, los de Bet-Semes van a abrir el arca y va a morir cualquier cantidad de gente ahí, ¿ya? Pero dicen, no, cuando estos hombres agarraron los tumores y glorificaron a Dios. Dijeron, gloria a Dios, te alabamos. No conocían al Señor y glorificaron con ratones, glorificaron con tumores. Ahora le dije, la palabra tumor posiblemente sea un hemorroides, un tumor, algo ahí escondido, una úlcera que reventaba, ¿ya?
algo escondido en la intimidad que era hediondo al Señor, algo que no se complacía al Señor, en vez de hacer un olor agradable al Señor, supuraban de sangre y pus, pero así le daban la gloria a Dios. Está bien en ellos no conocían pues. Pero nosotros, hermanos, a veces siempre la palabra es dura. ¿Cómo ministramos aquí? ¿Cómo vienes? ¿Con fortalezas? ¿Con secretos escondidos? ¿Con hemorroides sangrantes? ¿Escondido que nadie lo sabe? Y lógicamente pues nadie puede saber de alguien de sus hemorroides. Es algo muy privado. Y esas cosas privadas que uno no sabe es una ofrenda que le están dando al Señor. Los filisteos lo hicieron así, pues no sabían, no conocían. Pero en el pueblo de Dios no puede hacer así. La Biblia en Levítico 11:29, por favor, si me ayudan también, Dios dice eso. ¿Cómo puedes glorificar a Dios con cosas secretas y con cosas inmundas? Por eso cuando vengas, ahora yo no quiero decirte, yo sé que hay problemas constantes en nuestras vidas. Pero cuando llegues, hermano, a ministrar, ministros de alabanza, ujieres, panderetistas, cuando vengas a ministrar, cuídate de no presentar esas ofrendas. Ten un tiempo de oración, acude a la sangre de Cristo, permite que la sangre de Cristo te lave. Levítico 11:29. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana, según su especie. Entonces eran animales inmundos. Entonces el sacrificio de los filisteos fue inmundo, porque ellos no conocen al Señor. Pero nosotros podemos dar esa ofrenda a Dios. Cuando uno no conoce el modo correcto, dice quizá Dios lo acepte. Necesitamos volver a los principios, hermanos, y que Dios, ahora hay dos maneras, ¿no? Si nosotros no actuamos, Dios va a actuar. Si nosotros no damos la debida gloria al nombre del Señor, Dios va a dar la gloria a su nombre, pero actúa. ¿Y cómo actúa? Con tumores, actúa con los ganglios inflamados, que fue esa época. Pero ¿cuál será la situación de hoy para que se conozca el nombre de Dios? Si los filisteos fueron castigados, ¿cuál será para nosotros? ¿Problemas, situaciones duras para doblar nuestras rodillas? Dios está buscando un pueblo que de verdad está listo para su venida. Y creo, y lo digo con temor, hermanos, que Dios va a defender su honor en la tierra. Y va a defender el honor de su iglesia para que se vaya en el arrebatamiento. Y Dios va a actuar. Si nosotros no actuamos, Dios va a actuar. Entonces todos los que somos ministros, ya sea en la predicación, ya sea en la alabanza, en cualquier lugar que estemos ejerciendo, sepamos llevar bien la presencia de Dios. Y que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, ¿no? Que Dios nos ayude a hacerlo bien. Reconozco que muchas veces yo, tal vez no muchas, sino me equivoco. Pero no tengo otro lugar donde ir, hermanos. Yo no tengo otro lugar donde ir sino a Jesús. No tengo otro lugar donde ir. Es el único lugar donde voy, me quiebro y le digo, Señor, perdóname. No puedo presentar otra ofrenda. Otra ofrenda va a ser algo que no es correcto delante del Señor. Si yo no pido perdón y si no arreglo mi situación, yo puedo predicar, puedo hacer cualquier cosa, pero mi ofrenda serán tumores, cosas secretas que supuran sangre y pus, o a la final son ratones que traen problemas en el sistema inmunológico, ya se meten en la sangre. Y eso es lo que el enemigo quiere, destrozar la iglesia. Necesitamos hoy entender al Señor, sus principios y sus propósitos. Quedaremos aquí, que es mi última, y la próxima vamos a ir cuando va el arca en carreta nueva, tirado por bueyes, llega a Bet-Semes, y lo que no hicieron los filisteos hacen los de Bet-Semes. ¿Qué? Destapan el arca. Terrible va a ser eso, van a destapar el arca. Por favor, ¿dónde estábamos? Padre, te damos gracias. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente